Continuando con los sensores de temperatura, vamos a terminar este tema viendo un sensor muy particular, que es para aplicaciones muy particulares. Se trata de los pirómetros, donde se aplica el principio de medición remota o sin contacto. En todos los sensores anteriores, termocupla, RTD, termistores, semiconductores, la medición de temperatura se hace por contacto. El sensor está en contacto con el medio, el cuerpo al cual se le quiere medir la temperatura. Ahora, hay ocasiones en las cuales esto no es factible. Por ejemplo, cuando el ambiente donde hay que medir es muy agresivo, corrosivo o difícil de acceder para el operador, cuando la temperatura a medir excede el máximo rango de los demás sensores, por ejemplo los 2300 grados de las termocuplas, o cuando el objetivo a medir se mueve o está muy lejos. En todos esos casos hay que apelar a otra forma de medir. Y aquí es donde aparece el concepto de pirómetro, en el cual lo que se hace es medir la radiación térmica emitida por el objeto. Sabemos que todos los objetos que están por encima de los 0 grados Kelvin, o sea del cero absoluto, emiten radiación térmica. Aquí tenemos una curva típica de radiación de cuerpo negro, en la cual el cuerpo negro, recordemos, es el emisor ideal, es un cuerpo ideal que emite en forma de radiación toda la energía que tiene. ¿Sí? Aquí tenemos cómo se comporta el espectro de radiación de un cuerpo negro en función de la temperatura. Aquí en el eje horizontal tenemos longitud de onda y en el eje vertical tenemos radiación emitida. Y lo que vemos acá son distintas curvas que están a distintas temperaturas, 315 grados, 537 grados, 630 grados. Fíjense que este cuerpo negro ideal, cuando aumenta su temperatura, radia toda esa temperatura con una cierta distribución espectral que tiene una forma característica. La relación entre potencia transmitida, que es lo que vemos en esta curva, y la temperatura sigue la ley de Stefan-Boltzmann, en la cual la potencia es igual a epsilon, que es el coeficiente de emisividad, un número que va entre 0 y 1, el sigma, que es la constante de Stefan-Boltzmann, y la temperatura a la cuarta. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos medir esta potencia, podemos deducir fácilmente la temperatura. Lo de fácilmente es un poco optimista, es cierto. El factor de emisividad epsilon no siempre es tan claro. Depende de las características del medio. Básicamente, el factor de emisividad es una relación entre la radiación térmica emitida por una superficie a cierta temperatura y la misma radiación emitida por un cuerpo negro a esa temperatura. La mayoría de los cuerpos físicos reales, tangibles, se consideran lo que se llama cuerpos grises. No son cuerpos negros y tienen un factor de escala. Después hay directamente algunas sustancias que tienen comportamientos que no respetan este patrón. Pero la mayoría sigue más o menos esta curva con un factor de escala producto de la emisividad. Más allá de este fundamento teórico básico, lo que nos plantea la medición a distancia remota es que podemos estimar la temperatura midiendo la potencia. ¿Cómo es un pirómetro físicamente? ¿Cómo está construido? Bueno, básicamente lo podemos dividir en tres partes. Una parte óptica, ¿sí? Que el pirómetro, digamos, tiene una parte de óptica, de lentes, filtros, colimadores, que lo que hacen es concentrar el haz de radiación de lo que queremos medir en un punto. Después tenemos el detector, que este es el sensor en sí, o el transductor,
que convierte ese haz de radiación infrarroja que fue concentrado con el lente, filtrado, etc., lo convierte en una variable eléctrica. Y finalmente una tercera parte que es toda la electrónica asociada para poder extraer de ahí una magnitud de temperatura. Existen diversos tipos de pirómetro que se encuentran catalogados como pirómetros de banda ancha o radiación total, cuando se mide toda la curva, de banda angosta cuando se toma solo una frecuencia peculiar, de relación cuando se toman relaciones entre frecuencias, etc. No es el objeto de este curso entrar en ese detalle, pero simplemente es para informarles de esas pequeñas diferencias que puede haber entre pirómetros que los hacen más adecuados para determinadas aplicaciones. Ahora bien, de todo esto dijimos, el sensor en sí dentro del pirómetro es el detector. ¿Cómo es un detector? Bueno, hay distintas formas de hacerlos. Uno de los detectores más comunes, tradicionales, es la termopila. ¿Y qué es la termopila? Bueno, básicamente es un viejo conocido. No es ni más ni menos que un arreglo serie de termocuplas. Lo que se hace en una termopila es conectar termocuplas. Fíjense en este dibujo, tenemos acá un metal A que estará en rojo, en color rojo, y otro que está en violeta. Esto es una termocupla. Después tenemos otra termocupla acá, tenemos otra acá, etc. Lo que se hace es una especie de roseta de termocuplas donde las junturas están todas concentradas en un mismo punto. En ese punto es donde la óptica del pirómetro concentra todo el haz de radiación de manera de calentar todas las junturas a la vez. Y lo que tenemos es un efecto sumatorio de todas las tensiones generadas por todas las termocuplas, que están conectadas en serie. De esta manera, supongamos, si tuviésemos 10 termocuplas tipo K, donde cada termocupla tipo K nos da 40 microvolt por grado, bueno, acá tendríamos eso multiplicado por 10, porque las tendríamos 10 termocuplas en serie, midiendo todas al mismo punto. Otro tipo de detector, ya un poco más moderno, avanzado, son los detectores de fotones. Básicamente, estos son dispositivos semiconductores de tipo fotoconductivo o fotovoltaico, o sea, básicamente como pequeños paneles solares, en los cuales entra en juego otro tipo de fenómenos, por el cual se genera una variable eléctrica, una corriente en función de la radiación. Este tipo de sensores tiene una sensibilidad, este tipo de detectores tiene una sensibilidad mucho mayor a las termopilas, de 1000 a 100.000 veces mayor, lo cual los hacen justamente más sensibles, pero tienen un ancho de banda más reducido, o sea, no tienen un espectro amplio. Y por último tenemos los volómetros, que son básicamente detectores de laboratorio, en los cuales lo que se hace es poner un material absorbedor, como se le llama, el cual impacta la radiación, un baño frío con digamos, una pérdida controlada de calor y un termómetro para medir, o sea, un termómetro por contacto. Este tipo de implementaciones son de uso de laboratorio y no de instrumentos comerciales, los cuales básicamente están basados en termopilas o en detectores de fotones. Aquí en la gráfica de la izquierda pueden ver una comparación entre detectores en función de la longitud de onda y la sensibilidad. Fíjese que las termopilas, las metálicas o las de film, tienen una sensibilidad baja, pero un ancho de banda, aquí visto en longitud de onda, o sea, abarcan una gama, un rango de longitudes de onda bastante amplio. Aquí tenemos los volómetros. Y finalmente aquí arriba tenemos todos los detectores de fotones basados en distintos semiconductores, silicio, germanio, etc. Fíjense que tienen sensibilidades más altas, esta escala es logarítmica, va avanzando de a 10 veces. Tienen sensibilidades más altas que las termopilas, pero presentan rangos de medición más reducidos, longitudes de onda mucho más acotadas y respuestas que no son tan planas como las de la termopila. Bueno, básicamente, en los otros
sensores que vimos en este curso, he hablado de ventajas y desventajas. Acá fíjense que solamente voy a hablar de desventajas. Porque la verdad es que los pirómetros tienen un precio muy elevado en comparación con cualquier otra instalación o instrumentación basada en termocuplas o RTDs. Su robustez es limitada, ya que para que la medición sea confiable, la línea de visión tiene que estar despejada, la óptica tiene que estar calibrada, mantenerse limpia. Si queremos medir un objeto que está a cierta distancia y entre medio tenemos, por ejemplo, una cortina de vapor de agua porque hay algo que está hirviendo, la lectura de temperatura va a ser errónea porque vamos a tener algo que nos interfiere. El equipo es mucho más complejo, ¿sí? O sea, considerando que una termocupla la arreglábamos con un amplificador operacional y 4 resistencias y a una RTD más o menos lo mismo, aquí estamos hablando de un equipamiento bastante más complejo, con mucha más electrónica y por ende mucho más caro. Y que tampoco hay curvas de calibración confiables con las cuales poder calibrar estos equipos de una manera absolutamente certera. La única razón por las cuales uno podría usar un pirómetro en vez de otras opciones es lo que dije al principio. Cuando la temperatura a medir está por encima del rango que puede medir cualquier transductor, o sea, más allá de los 2000 grados, cuando el objeto, cuerpo o sustancia a medir está en un ambiente muy peligroso, corrosivo, agresivo, inaccesible, o cuando el objeto en sí se mueve. Con esto básicamente cerramos lo que es la parte de sensores de temperatura dentro de la unidad temática de sensores y transductores de este curso.